Doctor Ángelo Flores Arauz, muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho. Muy buenas noches, Mercedes. Encantado de estar con ustedes. Gracias. El doctor Ángelo Flores Arauz, ustedes lo conocen, es un político muy reconocido, abogado exitoso, él es expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Ángelo Flores Arauz, ¿qué le ha parecido la presentación del Premier y su gabinete en el Congreso de la República el día de hoy? La verdad me ha sorprendido positivamente, porque se comió el show. Fue y les dijo, oigan, lo que ustedes han puesto y de lo que ustedes me están acusando, no es tan así como ustedes dicen, porque yo he comenzado diciendo, cuando lo expresé, imagínense tal cosa, en condicional, y en eso no le ha faltado razón. Lo que pasa es que todo el contexto nunca lo debió decir ni en esa forma ni ninguna otra, ¿no? Porque lleva a errores y a falsas apreciaciones. Efectivamente, hemos visto que el Premier pues se siente aparentemente muy fastidiado por el proceder de la prensa, pero es parte del derecho constitucional, uno de los derechos reconocidos y amparados internacionalmente, justamente es la libertad de poder opinar y la libertad de expresión, doctor Antero Flores Arauz. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si no habría pues un periodismo de investigación? Porque muchas veces iniciativa propia, no realiza pues las investigaciones, eso lo sabemos los abogados que litigamos, ¿no? O sea, la fiscalía prácticamente hay que decirle, o cuando uno quiere denunciar, pues uno presenta su escrito, virtual, presencial, en fin, y la prensa pues seguía a los fiscales muchas veces de estos programas de investigación. Mercedes, en cuanto a prensa, lamentablemente no toda la prensa es igual. Igual como tienes buenos y malos abogados y también regulares, en el periodismo sucede exactamente igual. Hay malos, hay pésimos, hay regulares, hay buenos. La buena prensa, lógicamente, cumple con tres tareas. La primera es informar, la segunda criticar y la tercera investigar. Y hay quienes lo hacen muy bien, pero hay otras que la verdad no sirven para nada y lo hemos visto, por ejemplo, en los sucesos de noviembre del 2020. Por otro lado, este gobierno que hoy día tenemos, que bien podríamos decir de gobierno, no es muy afecto a la prensa, a la buena prensa me refiero. Tan es así que ha presentado bajo la firma del presidente y bajo la rúbrica del primer ministro un proyecto de ley en el Congreso de la República de sancionar la filtración de información reservada, obligando además a que la prensa dé a conocer las fuentes de esa información reservada, secreta o supuestamente secreta, con lo cual se rompe una norma constitucional que es clarísimamente la de que los periodistas y cualquier otra profesión tienen derecho al secreto profesional que comprende también el secreto de las fuentes. Y como adicionalmente el Código Penal establece que quien rompe ese derecho, que es a la vez puede ser sancionado con pena privativa de libertad, o sea, está penalizado. En consecuencia, la libertad de expresión y la guarda del secreto profesional es derecho y simultáneamente obligación. Y eso no les gusta a este gobierno, que quieren tener a la prensa y a los periodistas agarrados del cuello y bajo el temor de que cualquier cosa que digan respecto a sus opiniones o expresiones o informaciones o investigaciones puedan mañana ser sancionadas si es que no se da a conocer las fuentes, que insisto, son secretas. Doctor Antero Flores Arauz, hemos visto en los últimos días también las declaraciones del Premier Aníbal Torres y de, bueno, gran parte del gabinete acerca de
que hay que defender la democracia, es lo que dicen, ¿no? Y entonces si es necesario, pues, que cada uno de ustedes, dijo en alguna conferencia, refiriéndose, pues, me imagino a los correligionarios, puedan traer, pues, aunque sea 50 personas. Eso quiere decir que está llamando a las masas. ¿Usted cree que Pedro Castillo, gabinete, tiene ese poder grande de poder movilizar y armar, pues, prácticamente los cuatro suyos, gracias que ellos manifiestan? Mire, Mercedes, en el Perú cualquier cosa puede suceder y mucho depende hasta cuál es el grado de indignación de las gentes o el grado de la hambruna de las gentes. Las personas cuando están presionadas hacen cosas que en situaciones normales no harían. Por eso hay que estar muy alerta porque cualquier cosa podría suceder. Sí, pues es lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo que hoy en día nos están viendo ya la prensa internacional, la prensa española, el mismo comunicado de hace poco de los Estados Unidos, donde refiere pues que nuestro país no es un país eh, garantizado para que sus ciudadanos puedan venir, ¿no? Y en donde nos está respetando ya quizás ciertos derechos, o como si pues fuera un país totalmente convulsionado. Sabemos pues que, claro, no tenemos pues la mejor seguridad ciudadana de todo el mundo, pero es esos de comunicados, ¿no? Que alertan y que ahuyentan también al turismo que trae. Ha habido la elección del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, al cual nosotros hemos entrevistado muchas veces, lo respetamos mucho, y como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. ¿Usted cree que se debería de pronunciar acerca de, digamos, lo que está pasando en nuestro país? Porque cuando lo teníamos nosotros acá, él siempre, digamos, era muy crítico, ¿no?, del gobierno, y ahora quisiéramos también que se pronuncie, ¿no?, un poco acerca de la situación, de cómo nos ven cómo nos ven en el... Mire, yo del doctor Rodríguez Mackay, que es mi amigo y lo aprecio mucho y tenemos Y aquí relación de también lo hace queremos muchos mucho. años, creo que es Uh-huh. un nuevo bonzo. Estimamos. Y yo prefiero que haya esos bonzos en el Consejo de Ministros que de repente algo harán para evitar tanta tontería que tener a algún, ¿qué le digo? Algún sobonete de esos que llamamos, que lo único que hagan es decir sí señor. Yo confío en que el doctor Rodríguez Mackay no se deje manipular y sea una voz serena e independiente en el Consejo de Ministros. Eso nos da cierta garantía. Digo cierta porque aún los ministros sensatos son poquísimos dentro del Consejo de Ministros. Y me apena mucho que ya no esté el señor Graham, que era el ministro de Economía anterior, que por lo menos frenaba muchos ímpetus populistas del presidente de la República. Hemos visto que en las últimas semanas algunos líderes por del tema de la vacancia, por incapacidad moral o por lo que fuera, ¿usted cree que realmente esto prospere, que se dé una nueva tema de vacancia, que quizás, claro, como usted siempre dice, una bolita para ver el futuro, pero al menos por la situación, porque cada vez se dan temas nuevos, ¿no? Sí, pero son un Entonces, cúmulo de cosas pequeñas, de cosas que sin mayor significación, que lógicamente tienen visos de delito, pero no de cosas pues como lo de Odebrecht o lo del famoso caso Lavajato. Entonces yo creo que el Perú necesita, para mover la conciencia de los congresistas, no de unos pocos, sino de todos, que haya un buen remesón. Sin ese remesón no veo que el Congreso vaya a ser algo mayor. Bueno, ya hemos hablado acerca del tema del gabinete, gente que ha ingresado, profesionales, buenos profesionales que han ingresado, como usted dice, para tratar de equilibrar en algo, ¿no?, el tema del gabinete. Doctor Antonio Flores Arauz, usted desde la perspectiva como excongresista y presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo ve el tema económico de nuestro país?
Ha Bueno, variado si no mucho. hay confianza, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay trabajo, y si trabajo, sin trabajo no hay bienestar. Es una cadena, es un que tiene una serie de links. Para que haya el bienestar y elevación de niveles de vida, tiene que haber trabajo. Y el trabajo no cae como maná del cielo. El trabajo se crea cuando hay inversión. Y en el Perú no está habiendo nueva inversión porque no hay confianza. Más aún, la conflictividad social, sobre todo en el sector minero, que da muchas esperanzas al Perú, realmente se ha deteriorado mucho y proyectos que estaban ya para salir se han paralizado. Y eso, insisto, por falta de confianza. La confianza es indispensable para que el sector económico funcione. Muchos creen que la economía es una ciencia matemática. No, es una ciencia también social, que no depende solo de guarismos, sino depende de actitudes, de emociones, de momentos. Hay, hay algo adicional en la economía que es lo emotivo, que es muy difícil de poderlo expresar en números. Al parecer, actualmente el Premier y el Consejo de Ministros, ¿no? Según las declaraciones del día de hoy, no pierden la esperanza del tema de la Asamblea Constituyente, porque dicen, no, bueno, a las finales pues será el pueblo el que elija, ¿no? Si va a haber o no va a haber. ¿Usted cree que en el escenario de al tema de la Asamblea Constituyente sea lo favorable? O sea, ¿qué es lo que podría o tendría que darse pues para que esta asamblea sea favorable, este cambio de la Constitución? O sea, ¿lo requerimos? ¿Requerimos un cambio de Constitución en este momento? Yo francamente estoy convencido que no. Has tenido para lo que son en el Perú, que has tenido con demasiadas constituciones, como 13, esta es una de las más longevas. Ya el próximo año vamos a tener 30 años de esta constitución y con esta constitución el país ha crecido, ha habido más bienestar, se ha reducido la pobreza, tenemos aún un capítulo económico digno de un país no del tercer mundo, sino de un país desarrollado. Este es un capítulo económico que te da garantías de libre cambio, de disposición de utilidades, de uniformidad de la inversión nacional y extranjera, de igualdad en la inversión pública y privada. Te da muchas garantías. Entonces eso ha sido las reglas de juego que te han dado confianza y el Perú ha caminado bien. ¿Para qué vas a cambiarlo? Claro, efectivamente, tenemos Estados Unidos que tiene una constitución tan antigua que tan solo han habido pequeñas modificaciones y continúa, tiene pues más de 2 siglos, ¿no? Aproximadamente esa constitución. Entonces, Así no es, habría así manera es. de estar cambiándola a cada momento, ¿no? Sobre todo que estamos en un momento en donde el Perú, y lo reitero y lo digo cada momento, el Perú todavía llora a sus fallecidos. Esa pandemia Oye, tan mal llevada, ¿no? Mercedes, la constitución no es la ropa interior que te la sacas y las mandas lavar. La constitución es una cosa muy seria que no la puedes estar maltratando como si fuera un trapo sucio. Y realmente nadie te garantiza de que la gente piense al poner su voto en una constitución. No es pues así. Y encima estamos en un ambiente sudamericano y centroamericano en que estamos viendo que el foro de Sao Paulo va tomando mayor presencia y cada vez son más los países que están yendo por la ruta equivocada. Por eso considero que ir a un cambio de constitución sería suicida. Por eso yo también digo, cuando usted quiera regalar algo y no sepa qué regalar, regálele un librito que es pequeño, económico, que se llama Constitución Política del Perú, para que al menos la gente entienda, que lo lea y después diga, bueno, sí, más o menos, porque ustedes quieren cambiar algo y no saben a veces ni siquiera qué quieren cambiar, porque no podemos nosotros decir, porque es que fulano dice que cambiarla,
está bien, pero ¿por qué la quieres cambiar? Hay que analizar por qué la vas a cambiar, porque como bien lo dice el Es que doctor Antero Flores Arauz, la quieren cambiar para querer que el Perú esté sometido. Eso ya lo hemos visto en Venezuela y miren cómo está Venezuela. El Perú tiene más de 1 millón de personas originarios de Venezuela que han salido aterrorizados de su país. Yo no quiero eso para nuestra patria. y nadie quiere, ¿no? Al menos queremos vivir en lo que viene a ser una democracia, con una estabilidad, porque los que más sufren son los más pobres, la clase media arrinconada contra las cuerdas, sufriendo cada vez más y lógicamente ya siendo la clase media vulnerable, que ya era así en la pandemia y hoy en día pues con lo que está sucediendo actualmente la clase media está siendo exterminada, o sea, yo no sé a dónde vamos a llegar. Hemos tenido las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde, que lo estoy viendo sobre la presentación de Aníbal Torres, dice que ha sido una pichanguita de amistad. ¿Usted cree que sí ha sido un coqueteo? ¿Un coqueteo que ha habido? ¿Un acercamiento amistoso? Yo no lo he visto tan amistoso, pero en fin. Bueno, ha sido bastante light a lo que estamos acostumbrados. No ha sido una interpelación porque no han querido interpelarlo, ha sido una invitación en que yo francamente sí creo que el señor Torres, y me ha llamado la atención, se ha paseado en el Congreso. Es que, ¿será que como se analiza, o según un análisis de políticos, que realmente los congresistas no se quieren ir, ¿no? O sea, ellos no piensan vacar ni tampoco mucho menos se quieren ir, porque Pero es que no, habiendo, Mercedes, es que no tienen por qué irse. Este plan de que se vayan todos y genera una interrogación y después ¿qué? Además hay que cumplir con el precepto constitucional. Si al presidente se le vaca, hay una línea sucesoral. Lo sustituye el vicepresidente o la vicepresidenta, y si no lo hay, el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso, que dentro de los 6 meses tiene que llamar a elecciones presidenciales, no generales, no parlamentarias, porque ellos no han cumplido aún su ciclo. claro, lo que tienen que hacer los congresistas, en todo caso, si han tenido la oportunidad de tener al premier Aníbal Torres, era hacer la labor que tienen de interpelarlos, para que los entienda la ciudadanía, pues de preguntarles, ¿no? Sobre los hechos que aparentemente pueden ser actos de corrupción. Se habla, Cada parlamentario, lo bueno, que hemos visto, ha estado con la letra chiquita y sus problemitas, cada uno ¿qué le puedo decir? Su motivo, o su tema, ¿no? Que uno que habló de Escazú, que otro habló de otra cosa, etcétera. Pero el tema central para el que se había invitado al primer ministro, yo sentí que se paseó en ese escenario. doctor Antero Flores Arauz, se vienen los próximos comicios electorales, ya no falta casi nada, estamos a escasos meses. ¿Usted cree que se estén dando las garantías, el escenario no sea más propicio para estas nuevas elecciones? Bueno, lamentablemente nuestra legislación electoral es muy dispersa, demasiado grande, demasiado formalista, el punto y la coma. Tenemos que ir a una reforma de todo el sistema electoral y tener en un solo código tanto sustantivo de las normas sustantivas electorales como de las normas procesales, en un solo instrumento y muchísimo más sencillo. Acá hacemos la vida imposible. Si en Lima a veces no se puede cumplir o es difícil cumplir con toda la normativa electoral, figúrense ustedes en provincias o en distritos alejados. Realmente es un calvario presentar listas en una elección en el Perú. Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, tenemos algo que bien lo detalla usted,
las leyes tan dispersas y no tenemos un código electoral, y también, sobre todo, el presentar en forma virtual puede favorecer a muchas personas, a muchos partidos políticos o a algunos candidatos, mejor dicho, pero no pues a los candidatos del interior del país. Eso es algo muy debatible. Muchas personas que viven tan lejos, donde ni siquiera hay luz, ni siquiera tienen los medios económicos y que quieren ser candidatos de alcaldías en los lugares de los pueblos más pequeños, darles pues un trámite tan engorroso es complicado. A mi parecer pues han debido implementar pues estas mesas, su escrito, y es la única manera pues que estas personas puedan realmente ejercer su derecho de ser elegidos. Pero hay que ir a la simplificación de todo el sistema electoral, pero dos cosas sí sustanciales que se metió la pata en los últimos años. Uno, la no reelección inmediata. Y dos, el tema de que no haya Senado, ¿no? Yo creo que esas dos cosas hay que corregirlas pronto. Necesitamos una segunda cámara que otorgue equilibrio a las grandes decisiones políticas, y otra cosa es la reelección, para que no suceda lo que viene sucediendo en el Congreso, que es como si tuvieras una escuela o colegio con un montón de alumnos, pero faltan profesores y no hay nadie quien agarre la mota, la pizarra y la tiza. Y necesitamos también un defensor del pueblo, doctor Antero Flores Arauz, porque ya la primera vez se nos estos procesos de elección, y el último, supuestamente los favoritos que era el doctor García Toma, por ahí estaba Ricardo Velázquez, que son abogados constitucionalistas medianamente, bueno, reconocidos, no medianamente reconocidos, y han quedado algunos que no, digamos, no eran los favoritos. ¿Usted cree que realmente se llegue a elegir? ¿Existe voluntad para que se elija al próximo defensor del pueblo? Mire, Mercedes, yo tengo mis dudas razonables respecto a la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora ha servido para muy poco. Si no hay Defensoría del Pueblo, de repente estaríamos mejor, porque hoy día, sobre todo con la señora encargada de la Defensoría, se está metiendo en todo, y cuando te metes en todo, pierdes autoridad para meterte en lo que debes meterte. Y por otro lado, ¿qué es esto? Que el sindicato, que tiene que proteger los derechos de los trabajadores, le pueda decir al Poder Judicial: oiga, suspenda la elección del defensor, ¿dónde estamos? Y que el Poder Judicial se arrogue facultades legislativas y le diga al Congreso: no cumples con tu función. Estamos en un país de locos. De verdad. Esa es la conclusión. En este país todo puede suceder. Y quienes deberían defender, sí, a los peruanos, porque para eso es el defensor del pueblo, quien te defiende, debería estar ahí. La primera institución no debería decir: oiga, elijas al defensor del pueblo, ¿no? Sobreentiende. Pero como tenemos el anterior defensor del pueblo que andaba debajo de su cama y no, Mercedes, y nunca ha salido, pues la verdad es que ya ni sabemos. Hay peores cosas, por el amor de Dios, y las sufrimos los abogados. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de que exista un parlamento andino? Un parlamento que no da normas, un parlamento que reflexiona por gusto para dar recomendaciones que nadie sigue. Cierren el parlamento andino, no sirven para un carajo, y discúlpenme los términos. Los abogados, usted y yo somos abogados. Antes sabíamos que cuando llegaba algo a la Corte Suprema ahí terminaba. No, hoy día puede llegar encima de la Corte Suprema, puede llevar al Tribunal Constitucional, porque hay también el control de la constitucionalidad. Y si no les gusta lo del Tribunal Constitucional, todavía se puede llegar al sistema interamericano con el control de convencionalidad. Entonces el abogado que ha ganado un juicio en la Corte Suprema y le dice a su cliente: ya gané, es un mentiroso, porque todavía pueden haber más instancias. Esto es de locura.
Tenemos que repensar todo nuestro sistema judicial. Sí, es que tenemos en este momento un poder judicial que, dicho sea de paso, está de vacaciones, van a estar de vacaciones. Ay, amigos del poder judicial, tengo grandes amigos, pero ustedes se la pasan este de huelga en huelga, con vacaciones. Yo creo que voy a entrar para trabajar en el poder judicial, porque sí, Mercedes, no hay no se forma de nota que la podamos huelga estar así. siquiera. Con huelga o sin huelga es igual. No están sacando las cosas. Oye, yo tengo un procedimiento que hace más de un año se terminó en la Corte Suprema y ha demorado 9 meses en bajar a primera instancia. Ya ha pasado No se lo nota. menos 9 meses más para que diga el juez cúmplase lo ejecutoriado. Dios mío, un desalojo, 5 años y aún no termina. Pasan años de años y la justicia tardía no es justicia. Entonces, cuando Pues, vemos a la presidenta hable, nos dice que hay cambios, es que no nos notamos, y lo decimos los abogados mismos. El doctor de los Flores Salado, él litiga, y yo también. Entonces notamos pues que esto es tardío, entonces los juicios terminan prescribiendo, y los sinvergüenzas pues se quedan felices, ¿no? Yo me imagino, pues, por ejemplo, Vizcarra está feliz, el poder que siga aquí todo este desorden, este caos social, para que ahí pasen un año y medio. Ay, claro. Sí, el problema es que aquí quienes deberían ser o llevarse a cabo pues un juicio, doctor, ante los Flores Arauz, pues son los más felices, porque ante toda esta distracción la prescripción juega poco a poco a su favor. así pasa, por eso es necesario una reforma integral. Cada día le estamos poniendo más requisitos, más cosas, más instancias, más papel y tinta mojada, y al final eso no es justicia. Doctor Antonio Flores Arauz, como siempre, le agradecemos la participación en el programa, comprometiéndonos para una próxima oportunidad para tocar estos temas importantes de la coyuntura política. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarla, Mercedes. Gracias.